El 17 de noviembre de 1231 muere Elizabeth de Hungría, también llamada Elizabeth de Turingia. Y yo quiero hacer un comentario a propósito de esto sobre ella, porque Elizabeth de Hungría, santa de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, es verdaderamente un hermoso personaje, un bello personaje. Bello en cuanto, primero que nada, en términos físicos, una mujer, una muchacha sumamente bella, pero bella también espiritualmente por su sencillez, por su humildad, por su visión de amor a los pobres, a los débiles, por su solidaridad con los más débiles y por haber dedicado prácticamente toda su vida a expresar dentro de los alcances que podía tener la visión del mundo del siglo XIII cristiano a esa causa hermosa, pues de solidaridad y de amor por los sectores más pobres y más débiles y más explotados. De alguna forma, Elizabeth de Hungría se puede comparar con Francisco de Asís, una fuerte versión femenina de Francisco de Asís, al cual admiró, por supuesto. Ella llegó incluso a hacerse calificar de terciaria franciscana por ese amor a los pobres, por esa sencillez, por esa dulzura personal. Ella nació en Hungría, era hija del rey de Hungría, Andrés II, y de su esposa Gertrudis de Merán. Y esa época, Turingia era un centro de trovadores, de poetas, un centro cultural muy importante. A los 4 años ella fue enviada a esa corte de Turingia con una dote bastante rica para que se educara en el ambiente en que iba a convivir con su futuro marido, que era también un muchacho, pero un poquito mayor que ella. Se conocieron, se educaron, se sintieron atraídos y se quisieron y se amaron. A los 14 años, cuando muere el landgrave Hermann, Luis pasa a ser entonces el nuevo landgrave y se produce la boda con Elizabeth, teniendo ella, pues repito, 14 años. Llevaron una vida normal, feliz, enamorados, tuvieron un hijo varón, 2 hijas, y ella siguió utilizando el poder para ayudar a los más débiles, a los pobres, en las hambrunas, en las situaciones de crisis y de miseria. Y empezó a ganarse un prestigio enorme y la gente la consideraba una mujer muy santa, con bastante razón por lo demás. Pero su marido se fue a la cruzada con el emperador Federico II y murió de peste allá en Otranto, en Italia. Cuando la noticia llega allá a Turingia, para ella eso representa una crisis total, se le cayó el mundo encima, casi se volvió loca, y después se recupera y sigue haciendo su labor de solidaridad a favor de los pobres. Para ello utiliza buena parte de los recursos de su dote que todavía quedan. Pero entonces entra en conflicto con su cuñado, el hermano menor de su marido muerto, Enrique Raspe, y que quiere el poder, que se convierte en tutor del hijo de ella y que la considera una loca derrochadora porque está gastando los recursos para ayudar a los pobres, para ayudar a los desamparados, finalmente logra echarla del castillo, echarla del land, y ella se ve obligada a huir con sus 2 criadas y pasa por una serie de circunstancias difíciles hasta que finalmente termina refugiándose en Marburgo, una ciudad más o menos cercana, y allí viven ella y sus criadas en una humilde cabaña, pescando, cocinando, haciendo labores femeninas, incluso mendigando en algunos casos cuando no tenían suficientes recursos, porque los que conseguían se lo entregaban todos a los pobres. Un personaje pues realmente hermoso. Pero aquí aparece un personaje siniestro que va a marcar la vida de Elizabeth de Hungría. Ese personaje sórdido se llama Conrado de Marburgo, es un sacerdote secular, pero que tiene un gran prestigio, tanto en Alemania como en Italia, y es uno de esos personajes espantosos, de esos fundamentalistas terribles que ha generado el cristianismo. Está obsesionado con la herejía y con la persecución de la herejía, quiere quemar vivos a todos los herejes, a todos los que sospecha de herejes y prácticamente sospecha de todo el mundo. Este personaje además cuenta con el apoyo del Papa, el Papa Gregorio IX, que ha sido justamente el mismo cardenal que fue protector de la orden franciscana, es decir, del franciscanismo primitivo de San Francisco, y lo convirtió contra la voluntad de Francisco de Asís en una orden religiosa. Ese ahora es el Papa Gregorio IX, y este Papa está absolutamente obsesionado también con la herejía y necesita perseguir a los herejes, matarlos, quemarlos vivos, y es precisamente el Papa que instituye finalmente la institución. Y la pobre Elizabeth cae en las manos de este personaje
que se dedica a quebrarla moralmente, a quitarle todo lo que tenga que ver con su historia de nobleza, de monarquía, y a doblegarla por completo en lo espiritual, y logra doblegarla en lo espiritual y también a doblegarla en lo material. Y para doblegarla en lo material se dedica a humillarla, a golpearla, a azotarla, a hacerle dar paliza de todo tipo. Finalmente la saca de donde vive, le quita a las criadas, le pone 2 esbirras que la van a cuidar, organiza un pequeño hospital y la pone a ella al frente de ese hospital, y ella, sometiéndose a flagelaciones y castigos, termina ya no solo perdiendo la voluntad, sino enfermándose, y muere un día como hoy del año 1231, cuando apenas tiene 24 años. Y al morir ella, este personaje, Conrado, se dedica con más furia a la Inquisición, a la persecución de herejes, acompañado por 2 antiguos herejes renegados, uno llamado Johannes y el otro Conrado Torso, que tienen un poder absoluto para perseguir a todo el mundo, y que no solo persiguen a los pobres, a los campesinos, que son los más sospechosos de herejes, sino que después empieza a perseguir incluso a la nobleza, pero eso finalmente va a llevar a un conflicto, porque los nobles van a protestar ante el emperador, se va a convocar una reunión, y en esa reunión el siniestro Conrado va a ser destituido. Y cuando regresa a Marburgo, un grupo de nobles que lo odian por sus arbitrariedades, le preparan una emboscada y lo asesinan. Él logra de todas maneras que Elizabeth sea finalmente canonizada en el año 1235. Yo quiero terminar esta efeméride con un comentario personal, porque hace unos cuantos años, yo escribí una obra justamente sobre la relación entre estos 2 personajes, Elizabeth y Conrado. Esa obra fue entregada a Monte Ávila, fue aprobada por Monte Ávila, fue pasada a la imprenta, y tiene no sé cuántos años, ya como 4 años en la imprenta. No se sabe absolutamente qué pasa, ni por qué no sale, ni qué es lo que pasa con ella. Parece que hubiera quedado en la mano de algún inquisidor, del cardenal Urosa o de algún inquisidor, que no le gustó ideológicamente, y de alguna manera no se sabe qué va a pasar con esa obra. Quizás salga algún día como obra póstuma, esperemos entonces.